Cuando llegué al puente, en ese instante me vino otro recuerdo a mi mente, y era cuando vendía periódicos. Cuando yo vendía periódicos y empezaba a oscurecer, nosotros teníamos que terminar los periódicos enseguida porque no podíamos quedarnos hasta la noche. Entonces normalmente utilizaba gorras, y lo que hacía con la gorra es virar la gorra o sacarme la gorra para poder observar de mejor manera a las personas que me pedían los periódicos. Es así que en Juegos Olímpicos, cuando me viene ese recuerdo, acomodo nuevamente mi gorra, y en ese instante ya me olvidé de la competencia de Juegos Olímpicos. Era el campo de batalla de los periódicos, en los cuales tenía que terminar mis periódicos. Necesitaba correr más rápido, y mis ojos empezaban a buscar entre el público quién quiere periódicos. Ya no era el deportista que buscaba la medalla olímpica, era el niño que quería vender sus periódicos a tiempo antes que oscureciera, y si el estadio se cerraba no podía ingresar. Entonces fue un momento de recuerdos, y ahí es cuando se originó años más tarde todo este tema de la gorra. La gorra jamás fue un tema de que voy a ganar o ya tengo asegurado, no. La gorra es el origen de mis peleas, que eran las calles vendiendo periódicos. Teníamos que preparar su organismo para el efecto de las altas temperaturas y humedad que íbamos a encontrar en Atlanta. Entonces cogimos el sitio perfecto, que era Guayaquil, allí en Ecuador. O sea, teníamos que hacer los entrenamientos en contraste, que después por alguna razón en Europa le pusieron el efecto ping-pong. Dijo, es el efecto ping-pong del profesor Peña. Era tenerlo entrenando a nivel del mar y entrenando en altura, porque no podía perder tampoco la resistencia que ganaba en altura por adaptarse al calor a nivel del mar. Entonces, hacíamos, durante los 7 días de la semana, hacíamos 3, a veces 4 días en altura y 3 días a nivel del mar. Bueno, Enrique era una persona en las cuales le gustaba tener las cosas planificadas, científicamente cada detalle. Y de hecho tenía mucho cuidado conmigo. Habíamos compartido esa noche, como todo el resto de la delegación, 2 personas por habitación. Sin embargo, en un par de ocasiones que yo me desperté, le sentía a Enrique Peña sentado. O sea, él no se movía, no podía dormir. Yo me estaba comiendo las uñas. Pero yo no quería que Jefferson se dio cuenta. Sin embargo, alcanzó a él a darse cuenta, y después decía en las anécdotas, el que estaba nervioso era Enrique, yo no. Era el verano en Estados Unidos. Lo primero que hice al correr la ventana, se veía un cielo casi despejado, y les decía, wow, es un día perfecto para ganar una medalla olímpica. Porque todos temíamos el clima, que iba a estar caliente y húmedo en Atlanta, pero estuvo nublado, y él vio que el clima estaba favorable para él. Dijo, si ellos quieren ganarme tendrán que matarme. Eso nunca lo voy a olvidar. Claro, eso era para mí solito. Luego recuerdo que fui a las duchas y eran las 4:30, 5 de la mañana. Me duché en agua completamente fría, lo más frío que necesitaba, porque sabía que luego las temperaturas iban a subir y necesitaba que mi cuerpo empiece a bajar su temperatura interna. Y después terminé la ducha, fuimos a desayunar. Cuando fuimos a tomar el autobús que nos llevaba ya al Estadio Olímpico, el autobús se llenó. Y me dijeron, no te preocupes que ya viene otro autobús. La organización trajo conductores para el transporte de los deportistas de otras ciudades. Perdimos el bus de las 6 de la mañana para irnos al Estadio Olímpico, y tuvimos que ir de las 6:15 mientras Jefferson tomaba su desayuno. Tomamos el bus de las 6:15 y el conductor se extravió. Entonces todos estábamos en el bus intranquilos, todos estaban preocupados, principalmente los entrenadores. Los atletas empezaban a estresarse y a maldecir a todo el mundo. Tuvo que recurrir a ayuda por radio, y luego ya se reorientó y retomó la autopista, pero llegamos prácticamente tarde a la zona de calentamiento. Normalmente en Juegos Olímpicos debe estar 1 hora antes de la competencia para hacer todos los chequeos. Ahí te cierran el estadio. Nosotros llegamos apenas 35 minutos antes. Bajaron los entrenadores muy molestos, les explicaron y dijeron, bueno, los atletas que acaban de llegar ingresen a la zona de calentamiento. Recuerdo que cogí mi mochila, pero de lo más calmado, a pesar que estaba el tiempo en contra. Ingresé, asenté en el piso, me senté en el piso y me puse a pensar lo que iba a hacer. Mientras Enrique
muy nervioso en la parte externa, gritaba, ya ándate a calentar, ya tienes que hacer esto, y el resto de equipos también muy ansiosos. Yo tenía un equilibrio, tenía una paz, una tranquilidad. El único inconveniente entonces fue el clima, que pues a medida que aumentaba la competencia empezó a las 8 de la mañana, pero la temperatura aumentó. Pero habíamos previsto que Jefferson tenía que rehidratarse muy bien los días anteriores, antes de la competencia y durante la competencia. Esa parte era manejada. ¿Funcionó este entrenamiento de cuerpo, mente y espíritu? Sí, durante la competencia uno tiene un trayecto de 20 kilómetros. De esos 20 kilómetros hay un momento en la primera fase, que probablemente sean 10 kilómetros, que uno puede hacer muchos cálculos. Le dan la información, estás a tantos segundos del segundo, del tercero, estás adelante, la temperatura es tal y uno puede determinar qué cantidad de líquido puede ingerir, es decir, muchos cálculos matemáticos. Al momento del disparo inicial, la salida era muy complicada porque todos se peleaban por estar en las primeras ubicaciones. Nosotros habíamos planificado de tal manera que en la salida nos permita estar en el centro del pelotón. Una razón es que algunos jueces en Europa ya me habían visto compitiendo y veían que nosotros teníamos posibilidades. Claro, en el panel de jueces no había ningún ecuatoriano para protegernos. Entonces lo que decidimos era ponernos en el centro del pelotón para evitar suspicacias negativas de los jueces. A los 20 minutos ya vemos que Pérez se había metido en el pelotón de los 15, porque había un primer pelotón de 5 y un segundo pelotón de 10. Y él ya lo vimos en el segundo pelotón de 10. En el kilómetro 12 al kilómetro 16 o al kilómetro 18 ya viene la parte emocional, es decir, la parte mental en las cuales vienen los recuerdos a uno, y a mí particularmente me venían los recuerdos de mi niñez, de mi formación, de mis entrenamientos. Entonces ya yo puedo hacerlo, tengo que pelear, tengo que seguir adelante. ¿Y cuánto duraban esos momentos? Normalmente pueden ser pensamientos cortos o pensamientos largos, pero siempre intentábamos hacer ida por vuelta, es decir, estaba en la realidad y me iba al pasado o me iba a un pensamiento, vivía ese instante y nuevamente volví a la realidad. ¿Y eso te provocaban amonestaciones? En ocasiones, más que amonestaciones, lo que me pasó a mí básicamente era que a propósito tuve que hacer un movimiento que no estaba planificado porque vi un hueco, visualmente observé, entonces lo que intenté es saltarlo y coincidencialmente el momento que salté para evitar que mi pierna pueda tener una sobrecarga en la rodilla, el juez me miró y llegó las amonestaciones, pero no era que yo estaba haciendo mal, sino simplemente era una cuestión que ese instante apareció. Luego ya se metió en el pelotón de los 5 y cogió su ritmo, su cadencia. Y de otro lado, había un poquito de colina en el circuito, en el kilómetro 1, en el retorno bajo el puente allá en Atlanta, que era un problema la subida, pero para Jefferson no fue problema, fue para los demás, no para él. ¿Y es verdad que en la última vuelta pensabas que aún te faltaba otra más? El momento que me separo bajo el puente del ruso, porque Miki ya fue descalificado, empiezo a acelerar, pero cuando ya estoy a punto de que existía una división entre regresar o continuar al estadio, empieza una mezcla de confusiones en mi mente, de cálculos matemáticos. Pienso, creo que me falta una vuelta, porque no puede ser la marca que estoy poniendo. Entonces, necesito nuevamente reducir mi velocidad. Y a pesar que eso en televisión no se ve, decido reducir mi velocidad. Y estoy empezando a alcanzar ya con vuelta a los competidores últimos. Cuando de pronto el juez que chequeaba el retorno se para y me hace una señal que continúe recto. Nuevamente se acabó esto. Se acabó, ahora sí, vamos al estadio. Y nuevamente incremento mi velocidad para el estadio. Retomaríamos de esa pelea que 4 años anteriores habíamos iniciado. Y si bien es cierto, ganar una medalla olímpica es extremadamente importante, sin embargo, yo no iba a buscar ganar una medalla olímpica. Mi meta era pelear y ganar una guerra contra mis miedos, contra mis frustraciones que se habían originado 4 años atrás, contra los procesos de mediocridad, contra los procesos de que soy un país tercermundista y no puedo lograr hacer las cosas. Si esa pelea en el campo de batalla ocasionaba que yo pueda subirme al podio, sería genial. Pero si yo me muero peleando y no me subo al podio, lo que había explicado en una frase era que para ganarme tendrán que matarme. Ese ganarme no era las posiciones,
sino vencer mis miedos. Existe un momento de capacidad física dentro de la competencia. Cuando esta se termina, inicia un proceso de una situación o entrenamiento emocional. Y el momento crítico es cuando uno ya deja de calcular y simplemente empieza a reaccionar. Sin embargo, hay un tercer momento, que es la parte espiritual, en las cuales uno está dispuesto a ir mucho más allá de lo que su cuerpo fisiológicamente puede soportar. Y quizás una frase que resumíamos de ese comportamiento era: para ganarme tendrán que matarme, porque sabía que mientras yo más me acercaba a un nivel de exposición, de riesgo fisiológico, más cerca estaba de Dios, más cerca estaba de un sueño, y probablemente quizás fue uno de los momentos más agradables de experimentar ese instante. Y llegamos a los 2 últimos kilómetros de la competencia y recuerdo que el grupo se había reducido a 2 rusos, 2 mexicanos y un ecuatoriano. Y es cuando ya tenía un agotamiento total de mi cuerpo, de mi mente. Los 2 rusos adelante y un mexicano, y ya sabían que si Jefferson venía atrás los derrotaba, porque la velocidad de Jefferson era increíble. O sea, él es un atleta, que es el único atleta en el mundo que pudo caminar a 18 kilómetros por hora. Y escuché una voz muy fuerte que decía: acuérdate de tus calles, acuérdate de tu gente. Mi madre, en aquel entonces, recuerdo claramente, con el divino niño Jesús en sus manos, que es una imagen que ella adora muchísimo. En ese instante me vino enseguida todos los recuerdos de las calles de Cuenca, de Guayaquil, de Quito, donde yo entrenaba, de las pistas, de la gente, del mercado donde trabajaba cuando era niño, de mi madre, de las personas indígenas. Y en ese instante tenía la oportunidad de representar a todos ellos.